Hola, queridísimos amigos. A veces hay que pararse y definir el asunto que tenemos entre manos para evitar malentendidos. Hay que saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes son nuestros rivales, qué planes tienen para nosotros y cómo podemos defender nuestros derechos e intereses. Artículo de opinión. El objetivo es exponerlo todo. Esto sería el gran despertar de la gente. Se revelarían todos los secretos y misterios. Exponer es presentar algo para que sea visto. También es dar a conocer información secreta. Esto sacaría a la luz todas las tecnologías suprimidas. La humanidad prosperará cuando se vayan los malos. El primer contacto llegará cuando la gente esté madura. Estados Unidos cancela el despliegue de sus buques de guerra en el Mar Negro. Los talibanes controlan ya el 54% de Afganistán y ganan más terreno cada día. El Pentágono sospecha que China ya desarrolló tecnología OVNI muy avanzada. La Estación Espacial Internacional se está desmoronando y Putin la sustituirá. Se está desarrollando un gran drama cósmico que está a punto de llegar a su fin. Fortalecer la conciencia es lo único que puede mantener libres a los seres humanos. Comenzamos. El objetivo es exponer a la caterva del poder insondable. Exponer es presentar algo para que sea visto, manifestar o dar a conocer algo, arriesgar, aventurar, atreverse, osar, mostrar, exhibir, ostentar y enseñar. Una camarilla es un conjunto de personas que influyen subrepticiamente en los asuntos de Estado o en las decisiones de alguna autoridad superior. Esta exposición sería el gran despertar y la humanidad prosperaría una vez que se han ido los seres regresivos. Esto se hará realidad el primer contacto. Esto hará realidad el primer contacto, la energía libre, la antigravedad, las camas holográficas, el sistema financiero cuántico y muchas cosas más. Esta es la conclusión a la que ha llegado la alerta de inteligencia de Operación Revelación del 12 de abril de 2021. Muchos de ustedes, los despiertos, están esperando con gran ansiedad para que se produzca la anunciada revelación de las fuerzas oscuras, y el que espera, desespera, y se olvida de vivir. Necesita vivir la vida diaria con normalidad, sin dejarse alterar por los acontecimientos. Permanezca solo en una frecuencia superior, para no dejar que su conciencia se hunda en una frecuencia tridimensional inferior. Todo sucederá en el momento divino perfecto. Definición. Según la Wikipedia, un cabale es una forma de complot urdido por un grupo de personas unidas en el marco de un proyecto secreto o reservado, que tiene como objetivo conspirar para que triunfen sus opiniones y sus intereses en el seno de un Estado o de una determinada comunidad. La palabra cabale surge primero en Inglaterra en los reinos de Jacobo I y de Carlos I, a efectos de designar una doctrina esotérica o un secreto. Este término deriva de la palabra hebrea cábala, que se refiere a la interpretación mística y esotérica de la Biblia hebrea. En el siglo XVII, la palabra se difunde en los medios políticos y particularmente en la llamada Cabale de los Importantes en Francia y en el Cabal Ministry en Inglaterra. Cabal se refiere a un puñado de individuos a escala mundial que usan su inmensa fortuna, prestigio y poder para controlar gobiernos y economías y perpetuar su yugo sobre la sociedad mundial. La palabra se deriva de la cábala judía, término que tiene numerosas variaciones de ortografía y diferentes connotaciones conceptuales, vinculada siempre a la interpretación mística de las Sagradas Escrituras por parte de los hebreos, y que en el origen significaba secreto y doctrina oculta.
Creencias capadas. Mientras la gente común busca armonía, prosperidad, amor y estabilidad, ellos buscan crear sociedades basadas en el miedo, la debilidad y el odio. Se han asegurado de silenciar y domesticar a la humanidad a través de los medios de propaganda, bloqueando el acceso a centros de espiritualidad alta, enseñando creencias capadas o mutiladas, de medias verdades, y manteniendo un sistema educativo que genera ovejas en lugar de librepensadores y provoca enfermedades. Como el monstruo de la hidra, tienen muchas cabezas y muchos nombres, con la creencia compartida de que el poder y la dominación o el dominio son papeles reservados para unos pocos para controlar y destruir a las masas y privarlos de su naturaleza cósmica divina y de su destino de ascensión cósmica. Nos manipulan y usan nuestra propia capacidad creativa para controlar nuestros pensamientos, miedos y reacciones. Cuando tomamos la responsabilidad de nosotros mismos, honramos nuestra voz y recuperamos nuestro poder. Conciencia. El fortalecimiento de la conciencia es lo único que puede mantener libres a los seres humanos, de la programación y de los planes de ellos. Desde la conciencia se puede saber lo que verdaderamente ocurre a nuestro alrededor y se puede mitigar el poder del secretismo. No hay nada que temer. Se está desarrollando un gran drama cósmico que está a punto de llegar a su fin. La población humana está descubriendo ahora que un grupo de seres oscuros ha controlado a la humanidad y a la Tierra mediante el engaño. La razón del encubrimiento de toda nuestra existencia es para que nuestra energía se pueda cosechar vida tras vida. Esta increíble cantidad de energía ha sido recolectada y redirigida para su uso. Es un negocio gigantesco. Estos seres oscuros sabían que cuando la humanidad se diera cuenta de lo que nos ha estado sucediendo, nos enojaríamos mucho y nos rebelaríamos, y este sería el final de juego para su atroz plan. Este es el juego en el que muchos de nosotros estamos participando ahora. Este juego se llama despertar. Primero al conocimiento, luego a la conciencia y luego a la espiritualidad. Camarilla. Una camarilla o cotería es una asociación entre individuos o grupos de individuos unidos por un interés común y que se orienta a favorecer los intereses de los que forman parte del grupo, a la par de con frecuencia obstaculizar o dificultar los intereses relacionados de quienes no forman parte de ese grupo. El interés común u objetivo de una cotería con frecuencia se orienta a promover sus puntos de vista privado o sus particulares intereses en una iglesia, en un estado o en otra comunidad. Fenómeno tan antiguo como la sociedad misma, el espíritu de cofradía, el espíritu de conciliámbulo, siempre está dispuesto a esgrimir razones, a defenderse por todos los medios posibles y a sacrificar intereses contrarios a su propio beneficio, incluido el interés general, para poner en funciones o en valor a una persona o a una institución o a una obra o a una cosa, o si fuera el caso, desacreditarlo por el contrario. Las coterías políticas, religiosas, científicas, incluso sacrifican el bien común, la verdad y la productividad y la justicia para conservar el honor y las propias ventajas y posiciones ya logradas. En política, la cotería es al partido lo que la secta es a la religión. Una camarilla, en un sentido algo más negativo, es un grupo en el que hay personas o subgrupos enfrentados. Las formas eficaces de organización y de acción de una camarilla en este particular enfoque pueden variar,
aunque con frecuencia actúan e influyen a través de la intriga y de la conspiración. A veces se conforman como sociedades secretas o discretas, compuestas por unas pocas personas muy unidas, y otras veces son el resultado del comportamiento emergente de la sociedad o de un gobierno, nucleando personas con cierto parentesco entre sí y con cierta afinidad de algún tipo, por ejemplo, ideológica, ansia de poder, pocos escrúpulos, etc. Ninguno de estos suele estar interesado por la espiritualidad ni por el bien común. Grupos de presión. Un grupo de presión es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social. Cabildear es hacer gestiones con actividad y maña para ganarse voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. Un grupo de presión, también conocido como grupo de cabildeo o lobby, procedente del inglés vestíbulo o sala de espera, es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Actualmente se utiliza el término lobby de forma peyorativa al dar una imagen de estos grupos de totalitarios e impositores de sus idearios. De hecho, estos grupos han existido siempre y son la base de la mayoría de las ideologías de la sociedad, plasmada en forma de programas electorales, que luego no cumplen, claro. Cuando ésta adopta la ideología de uno de estos grupos, inevitablemente la difunde a gran escala. Los grupos de presión inciden en la clase política, posicionando a su favor, dado que es ésta quien decide la conducción social. Posicionándola, quiero decir. La manera de dominar a las masas parte de la demostración de los beneficios de adoptar sus ideas, aunque a veces éstas solo benefician al grupo de presión. Sin embargo, si no encuentran los cauces adecuados de participación social y política para hacer valer sus intereses o causas, se verán obligados a influir directamente sobre las instituciones del Estado para salvar sus propios fines o indirectamente sobre la opinión pública. Cabildeo en la prensa. La información es poder. Este adagio no escapó a los grupos de presión. Hoy en día, grandes grupos industriales se han apoderado de lo que antes eran referentes de objetividad en la prensa escrita, radio y televisión. Con la aparición de Internet apareció un medio de comunicación que los cabilderos no dejaron escapar. Los distintos foros, redes sociales o enciclopedias abiertas como Wikipedia, así como ciertas páginas que aportan al lector una información sesgada hacia determinado grupo de interés, son las últimas herramientas del cabildeo, muchas veces oculto. En Estados Unidos, los grupos de presión son muy aceptados. Organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, la Liga Antidifamación, las empresas aseguradoras y un largo etcétera financian campañas de prensa, así como a políticos, para influir en los aspectos del poder ejecutivo, legislativo y judicial. También es de reseñar el cabildeo creacionista, que une una extraña mezcla de evangelistas cristianos, además de musulmanes y judíos ortodoxos. El negocio del miedo. El director técnico de CNN, Charlie Chester, describió cómo su empresa ha utilizado la crisis sanitaria para mantener a los espectadores enganchados a la pantalla. Entre comillas, es miedo. El miedo realmente impulsa el número de espectadores. El miedo es lo que te mantiene sintonizado, dijo Chester. Más claro que el agua. Alerta de inteligencia.
Alerta de inteligencia de Operación Revelación del 12 de abril de 2021. Primero, actualmente la cantidad de información que se publica es limitada. Por eso algunos se me piden más de lo que sé. Segundo, la cotería del poder insondable está tratando de provocar un conflicto militar a través de la situación en Ucrania y en el mar de la China Meridional, ya que fracasó el posible conflicto con Irán. Tercero, esto se está haciendo a través de las conexiones del lodazal con ambas regiones. Cuarto, el gobierno ucraniano se convirtió en un títere de la cotería del poder insondable durante la revolución ucraniana de 2014. Quinto, el PCC es parte de la caterva del poder insondable. Sexto, el conflicto militar mantiene vivo el complejo industrial militar de la cotería del poder insondable. Séptimo, recuerde, la caterva del poder insondable se nutre de la guerra y del sufrimiento. Octavo, Rusia es consciente de sus juegos y tomará medidas si es necesario. Noveno, mientras tanto continúan ocurriendo las confirmaciones de la letra redonda a medida que pasa el tiempo. Décimo, más personas están despertando a la corrupción y al abuso de los derechos humanos en todo el mundo. Undécimo, además la crisis sanitaria está haciendo que las personas se den cuenta de los riesgos, ya que las personas de todo el mundo están teniendo reacciones adversas. Duodécimo, los casos de infección también se están inflando en todo el mundo para hacer cumplir los bloqueos y mantener en funcionamiento el monopolio de las grandes empresas. Decimotercero, en Filipinas, por ejemplo, los hospitales están alentando a los pacientes a afirmar que están infectados con el fin de obtener atención médica gratuita. Decimocuarto, la victoria del Rubio en las elecciones estadounidenses en 2016 fue una gran derrota para la cotería del poder insondable. Decimoquinto, lo que estamos viendo ahora es su intento de recuperar el poder a través del conflicto militar y de la crisis sanitaria. Decimosexto, recuerden de dónde se originó la crisis sanitaria. Decimoséptimo, exponer a la cotería del poder insondable es el objetivo. Decimoctavo, este es el gran despertar. Decimonoveno, la humanidad prosperará una vez que se hayan ido. Vigésimo, Gesara es el plan de la Alianza para la Tierra. Vigésimo primero, el primer contacto, la energía libre, la antigravedad, las camas holográficas, el sistema financiero cuántico y más cosas se harán realidad. Vigésimo segundo, piensa en Star Trek. Vigésimo tercero, confía en el plan. Vigésimo cuarto, mantén la fe. Economía. El QFS se probó con éxito. Una fuente de inteligencia de alto nivel del Pentágono reveló el miércoles 14 de abril que se realizaron 3 pruebas del sistema financiero cuántico y las 3 pruebas fueron buenas y sin interferencias. Dijeron, entre comillas, estamos allí, no queda nada por hacer. Inundación del Capitolio y del National Mall. El agua corriendo hacia el Capitolio y el National Mall. Nadie sabe de dónde viene. Según Addison Wilson, se espera que hasta medio pie de inundación sobre el nivel del suelo en áreas bajas debido a las inundaciones de la costa
en el Distrito de Columbia. Se sospecha que las fuerzas de operaciones especiales estaban inundando los túneles que estaban enterrados a 2 millas por debajo del Capitolio. Coinbase debuta en bolsa con un alza de casi el 72%. La plataforma de negociación de criptodivisas Coinbase ha empezado a cotizar este miércoles en el mercado electrónico de valores Nasdaq y ha llegado a registrar un aumento de hasta el 72%, aunque posteriormente ha perdido cierta fuerza. El exdirector interino de la CIA elogia la tecnología Bitcoin como una bendición para la vigilancia. Michael Moore, ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, quien también se desempeñó 2 veces como director interino, afirmó que los gobiernos deberían adoptar Bitcoin y la tecnología detrás de él, llamada blockchain, ya que a su juicio es una bendición o sería una bendición para la vigilancia. La tecnología de cadena de bloques es una herramienta forense poderosa, pero subutilizada para que los gobiernos identifiquen actividades ilícitas y lleven a los delincuentes ante la justicia, dijo Morrell. El FMI habla de una recuperación en forma de V. Es la previsión que ha hecho el Fondo Monetario Internacional para Europa, a la que augura un restablecimiento de los niveles anteriores a la crisis sanitaria igual de rápido que fue el desplome. Por cierto, yo he oído una profecía cristiana, de que el bicho se iría de repente, lo mismo que vino, y nadie sabrá ni cómo vino ni cómo se fue. El FMI pide a España reformas estructurales para ganar productividad. El Fondo Monetario Internacional considera que las inversiones a través del Fondo de Recuperación Europeo serán una parte importante de la recuperación de la economía española, aunque ha subrayado que el país requiere también de reformas estructurales que le permitan incrementar la productividad, con especial atención a las enfocadas a reducir la dualidad del mercado. Estados Unidos cancela el despliegue de buques de guerra en el Mar Negro en medio de preocupaciones sobre una acumulación militar rusa en las fronteras de Ucrania. Estados Unidos canceló el despliegue de 2 buques de guerra en el Mar Negro, dijeron el miércoles fuentes diplomáticas turcas, en medio de preocupaciones por una acumulación militar rusa en las fronteras de Ucrania. Rusia y Ucrania realizan ejercicios militares. Ambos países realizaron simulacros simultáneos el miércoles, cuando los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la OTAN comenzaron las discusiones de emergencia sobre la concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia el jueves, o sea, hoy mismo. Estados Unidos anunciará sanciones contra Rusia el jueves por presunta interferencia electoral y actividad cibernética maliciosa, entre comillas, dirigidas a personas y entidades, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Estados Unidos planea expulsar a 10 diplomáticos rusos. Impondrá sanciones a 12 rusos, 20 entidades y expulsará a 10 diplomáticos rusos. La administración Biden tiene la intención de imponer sanciones contra 12 personas rusas, incluidos funcionarios del gobierno de inteligencia, y contra 20 entidades por acusaciones de interferencia electoral y el hackeo de SolarWinds, informó el miércoles un corresponsal de Bloomberg
News en la Casa Blanca. Medidas recíprocas en respuesta a sanciones. El embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, ha sido convocado por el Ministerio de Exteriores de Rusia, donde las autoridades locales le han indicado que tomarán una serie de medidas recíprocas en un futuro próximo a las sanciones que el Departamento del Tesoro aprobó este 15 de abril. Estados Unidos se retirará de Afganistán después de 2 décadas de guerra sin lograr nada. Los talibanes controlan ahora hasta el 54% de Afganistán y ganan más terreno cada día, según Sorcha Faal. La decisión de Estados Unidos de salir de Afganistán sin condiciones representa una victoria política para aquellos en el gobierno americano que buscaban poner fin al conflicto de casi 2 décadas en esa nación. Recordemos que en Afganistán antes se estrellaron otras potencias, como los británicos o los rusos. Todo el que de Afganistán ha fracasado, porque es un pueblo muy rebelde y también muy fanático, claro, con el tema del Islam. Pero no se puede imponer a nadie la democracia por la fuerza. El Pentágono pagó a un científico para desarrollar naves militares avanzadas después de los temores de que China ya tenga tecnología OVNI. El Departamento de Defensa pagó al científico de la Fuerza Aérea Salvatore Pais, del que ya hemos hablado en otras veces, para desarrollar una nave militar transmediana modelada a partir de objetos voladores no identificados que puede operar tanto en el aire como bajo el agua. El Pentágono financió el proyecto debido a la preocupación, y esta es la noticia, de que China ya pudiera tener tecnología OVNI avanzada a su disposición, según Virgilio Marín. La presidenta de Taiwán dice que contrarrestará las maniobras de China. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo el jueves a los emisarios que visitaron a petición del presidente estadounidense que la isla trabajaría con Estados Unidos para disuadir las maniobras y provocaciones aventureras, entre comillas, en medio de las amenazas de actividades militares chinas. El máximo funcionario de Pekín en Hong Kong advierte a las potencias extranjeras que no interfieran. El máximo representante de Pekín en Hong Kong dijo el jueves que cualquier potencia extranjera que intente utilizar el centro financiero global como un peón se enfrentará a contramedidas en medio de las crecientes tensiones entre la ciudad y los gobiernos occidentales. Otros países. Suecia y Finlandia realizarán simulacros antisubmarinos. Las armadas sueca y finlandesa realizarán ejercicios antisubmarinos anuales del 15 al 20 de abril frente a la costa de Suecia, dijo la armada finlandesa. Los hutíes de Yemen atacaron objetivos de Aramco y Patriot en Yazan. El grupo, o Hazam, dicho en árabe, el grupo hutí de Yemen, alineado con Irán, utilizó drones y misiles para atacar objetivos en la ciudad de Hazán, en el sur de Arabia Saudita, dijo el jueves, incluido uno perteneciente al gigantesco petrolero estatal Aramco, que provocó un incendio. El ataque también golpeó una estructura antimisiles Patriot y objetivos sensibles en Hazán. Rescate condicional en la isla de San Vicente. Tras la erupción del volcán La Soufrière, comenzó la evacuación de ciudadanos, pero los funcionarios del gobierno de las islas circundantes se niegan a aceptar refugiados a menos que puedan demostrar que fueron inoculados. Los no inyectados están siendo abandonados en una isla que está siendo invadida por lava y ceniza volcánica, lo que sería una violación de los derechos humanos.
La Estación Espacial Internacional se está desmoronando y Putin la sustituirá. El presidente ruso Vladimir Putin aprobó los planes para que el país comience la construcción de un satélite orbital tripulado que al final reemplace a la Estación Espacial Internacional, que parece estar en sus últimas etapas. Se está cayendo a trozos. Muchísimas gracias, amigos.